Bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de el principio regulador del culto cristiano. Y antes de comenzar, quisiera preguntarles qué saben o qué recuerdan o qué han escuchado ustedes esto. ¿Les suena? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían mencionado de alguna forma? ¿Qué saben de esto? ¿O qué creen que trata este tema? ¿Ya? ¿Alguna noción previa sobre el principio regulador del culto cristiano? ¿Nada? ¿Ah? Ya, la forma de la liturgia. Sí, tiene harto que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Podríamos decir, yo creo, que la forma de la liturgia es una consecuencia directa de este tema. Va muy de la mano. ¿Qué más? ¿Qué entendemos por el principio regulador del culto cristiano? ¿Quién más se anima a decir qué podría ser? Ordenar, ¿ya? Ya. Supervisar. Ya. Va por ahí también. Más que supervisar, yo creo que la palabra que va muy de la mano es ordenar. Un orden. Cuando nosotros hablamos de adoración, inevitablemente va de la mano con orden. ¿Ya? Liturgia, claramente. Bien, entonces, antes de entrar de lleno con la introducción, o sea, más que nada esta es la introducción, yo les quiero hacer una pregunta, y yo creo que más de alguno ya la sabe, la han escuchado, y saben cuál es la respuesta, y que es clave a la hora de entender esto. ¿Ya? ¿Cuál es el principal o el fin principal del ser humano, del hombre? ¿Para qué existimos? ¿Sí? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Ya? Es una respuesta muy de libro, muy de catecismo. Porque efectivamente el catecismo de Westminster, en este caso estoy citando el mayor, en su primera pregunta, o sea, lo primero que enseña, lo primero que parte ahí diciendo que el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que el hombre existe para la gloria de Dios. Fíjese cómo inmediatamente esto nos delinea o nos raya la cancha en el sentido de que la vida, lo que hacemos, no es para nosotros, sino que es con el fin de glorificar a Dios. Y lo maravilloso de esto es que no solamente vivimos para glorificarle, sino que mientras lo hacemos, podemos gozar y disfrutar de Él. Es el resumen de la vida cristiana, es el resumen de nuestra identidad como pueblo de Dios, glorificar a Dios. Dicho de otra forma, hermanos, somos seres creados para adorar. Sí o sí, vamos a adorar algo, porque fuimos creados con ese propósito. Dios puso en nosotros esa idea de querer adorar algo superior. O como dirían los teólogos antiguos, esta sensación de la divinidad, el sensus divinitatis. Creo que Calvino lo ocupaba en algunas palabras, que es como que el ser humano, sí o sí, algo siente y piensa de que existe algo superior y va a querer adorarlo. Y ahí viene el problema, de que el hombre o adora a Dios, al Dios creador, o va a adorar otras cosas. Pero sí o sí el hombre va a adorar algo. ¿Ya? Cuando hablamos de hombre, ser humano, va a querer y tender a adorar otras cosas, si es que no es el Dios de la Biblia. Y esta pregunta y esta respuesta está sustentada a través de algunos versículos bíblicos que yo tengo ahí puestos en la lámina. El primero de esos es el versículo que está en 1 Corintios 10:31. ¿Ya? Si usted lo quiere buscar, búsquelo. ¿Y qué es lo que dice Pablo en esta parte? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ya, y ahora viene la pregunta, ¿en qué contexto Pablo dijo esto?
¿Qué tema está tratando Pablo para después decir esto? ¿Alguien sabe o recuerda? No. Creo que es un poquito antes. Sí, la Santa Cena está en el 11, sí. Pero yo creo que va dentro de un contexto también. Todo sigue una idea general. ¿De qué está hablando Pablo acá? 1 Corintios 10:31. ¿De qué? ¿Ya? Todo me es lícito, dice. Ya, bien. Ya. Pablo parte, si tomamos desde el 23 hacia abajo, Pablo parte con una frase que es muy usada y a veces mal usada dentro de la iglesia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que el cristiano tiene libertad. Tenemos una libertad que está en Cristo. Y bajo esa libertad, todas las cosas, o muchas cosas, no son lícitas. El problema es que a la hora de hacer ciertas cosas o tomar ciertas decisiones, eso puede tener ciertas consecuencias. Y eso es lo que está tratando aquí Pablo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que está diciendo? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que tú ocupes tu libertad en Cristo, no para buscar tu propio beneficio, sino que para buscar la edificación del otro. Y acá dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Y aquí entra un tema complejo, que esto ya era una causa de discusión en la iglesia del primer siglo, que era lo sacrificado a los ídolos. ¿Y por qué ocurría este problema? ¿Alguien recuerda o sabe por qué pasaba esto de la carne? ¿Y por qué los cristianos luchaban con esto? ¿Cuál era el problema? O el contexto de esto. Que había muchos animales que se sacrificaban al ídolo y creían que era verdad los que sacrificaban. Entonces, muchas personas que estaban ahí y se convertían al cristianismo era como un tabú, tampoco no tenían esa libertad. Claro, su conciencia le recriminaba el hecho de comer y consumir una carne que había sido sacrificada. Pero ¿por qué los cristianos tenían esa opción de comprar carne sacrificada? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el cristiano no iba a la carnicería y decía, yo quiero carne que no es sacrificada? ¿Por qué está esta tentación de comprar carne sacrificada? ¿Alguien sabe? No. Era porque el contexto era pagano de la ciudad y la carne sacrificada a los ídolos, o este acto de sacrificar algo, era continuo y constante, diario. Entonces estos paganos llevaban carne, la sacrificaban en el templo y después esa carne ya no se usaba. Por lo tanto, era llevada a la carnicería y era vendida más barata. Tenía menos valor, por decirlo de alguna forma, porque era carne que se había usado con un fin de sacrificar. Entonces también ahí había una lucha de conciencia del cristiano, porque quizá aquellos que a lo mejor no tenían tantos recursos, la única forma de poder comprar y alimentarse de carne era comprar la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y ahí entra la lucha de conciencia. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo en realidad? De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada por motivo de conciencia. O sea, lo que está diciendo Pablo de forma clara es que da lo mismo si fue sacrificado o no. El Señor santifica los alimentos. No te preocupes de eso, ¿ya? Come nomás. Porque el Señor es la tierra y su plenitud, o sea, de Él pertenece todo. Eso es lo que está diciendo. Que tu conciencia no sea oprimida por esto, sino que el Señor es dueño de todo. Y acá dice, si algún incrédulo os invita y queréis de todo ir y de todo lo que ponga delante comed, nuevamente, sin preguntar. O sea, le decía al cristiano, si ustedes son invitados a almorzar, no anden preguntando si fue sacrificado o no, coman nomás. Eso es lo que está diciendo. Más, si alguno os dijere, o sea, si el que te está invitando te dice, oye, esto que estás comiendo fue sacrificado,
No lo comáis, sugiere Pablo, por causa de aquel que lo declaró. ¿Quién es? La otra persona. O sea, por causa de esa persona tú opta por no comerlo. Y por motivo de conciencia, porque el del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino de la del otro. Porque ¿qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y acá Pablo está concluyendo el tema y dice, y si yo por agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? O sea, está hablando de la conciencia. O sea, si yo quiero participar o yo quiero comer eso y no tengo problemas, ¿por qué debería privarme? Si yo soy agradecido al Señor y doy gracias por lo que Él me da. Y ahí viene la frase que nosotros leíamos recién. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, fíjese cómo Pablo trata incluso los asuntos más triviales, en este caso, lo que es la comida, e incluso eso uno lo hace para la gloria de Dios. Y si el acto de comer algo sacrificado, que es público, puede ofender a otro y dañar a otros, no lo hagas. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que tú hagas, hazlo pensando en cómo estás glorificando a Dios. Y ahí está lo interesante de este principio. Porque todo te es lícito, todo te es permitido. Pero a la hora de tomar decisiones y hacer cosas, tú tienes que preguntarte, ¿con esto que estoy haciendo, estoy glorificando a Dios? ¿O con esto que voy a hacer, no le estoy dando la gloria a Él? Y estoy siendo piedra de tropiezo, por ejemplo. Hay un cuestionamiento. Hermano Igor. Débil, porque Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Claro. Nuevamente, Pablo está un poquito antes reafirmando esta idea de cómo nuestra libertad tiene que ser usada de forma correcta, de no hacer pecar al débil, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Otro texto que también apunta, y no vamos a profundizar tanto en esto, pero es un salmo que es el 73:25, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Ya? Estamos respondiendo a esta pregunta del fin principal del hombre. Nuestro objetivo final es Dios. Es Dios quien nos llena. En Dios estamos completos. Y también hay un texto que está en Romanos 11:36, en donde Pablo dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ya? Eso dice Pablo en Romanos 11. ¿Y qué ha dicho Pablo en esta parte, en Romanos 11? ¿Cuál es la idea que ha estado desarrollando? ¿Alguien recuerda? ¿De qué está hablando Pablo acá? Romanos 11. ¿Cuál es el tema que ha tratado Pablo? ¿Lo tienen? Romanos 11. Porque el versículo que acabamos de leer es el 36. Entonces, para entender lo que está Pablo diciendo, hay que ver qué es todo lo anterior que dijo. ¿Y de qué habla Pablo en Romanos 11? Pablo está hablando del propósito eterno de Dios. Pablo está hablando de que la historia de la salvación es el cumplimiento de lo que Dios en su mente, en su conocimiento y en lo que Él determinó antes de que todo fuese creado, se está cumpliendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, al final, cuando Pablo menciona esta frase, lo que está diciendo es que todo lo que ocurre en la historia, todo el desarrollo de la historia, la redención, nuestra salvación, todo fue diseñado por Dios. Y todo eso le glorifica a Él, porque es el cumplimiento de su propósito. Y ahora viene la pregunta. ¿Nosotros somos parte del propósito de Dios? Sí. Por lo tanto, nosotros también debemos vivir para glorificar a Dios mientras Él cumple ese propósito, que es la redención. Por lo tanto, entendemos de que somos para la gloria del Señor y todo lo que hacemos
en nuestra vida es para su adoración. ¿Ya? De eso no tiene que haber dudas. Somos creados para adorar a Dios. Y para continuar, yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Ya son preguntas abiertas, hermano, ya no es que las vayamos a responder, pero yo quiero llevarlos a meditar. Siguiente pregunta, ¿en qué esfera, en qué ámbito debemos adorar a Dios? ¿En cuáles momentos, si pudiésemos decirlo de otra forma? En todo, ¿cierto? Pensar que nuestra adoración a Dios está solamente delimitada al día domingo, cuando nos reunimos como iglesia, es un error. La adoración a Dios es en todo ámbito, es en todo momento. Y no es algo opcional. No es como que yo hoy día me levanto, o mañana me levanto y digo, hoy día no voy a vivir para la gloria del Señor. No, tenemos que vivir para la gloria del Señor. Por lo tanto, todo lo que hacemos, cada ámbito de nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. ¿Ya? Eso es importante. Y lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque el principio regulador del culto apunta a una de las esferas de esta adoración. Y en este caso es el culto público o el culto dominical. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Porque nosotros no solamente adoramos a Dios en el culto dominical, sino que también lo adoramos en el día a día. Nuestra adoración privada, nuestra adoración familiar. Eso también es parte de la adoración. Pero cuando hablamos del principio regulador, hablamos de lo que Dios ha determinado para el culto público, cuando el pueblo de Dios se reúne para adorarlo. Y eso es lo que vamos a estar hablando de ahora en adelante. Lo cual no quita que más adelante podamos hablar de la adoración privada también, ¿ya? Que también es importante. Segundo, o tercer punto mejor dicho. ¿Cómo debe ser nuestra adoración a Dios? Y aquí los quiero escuchar. ¿Cómo debe ser nuestra adoración? ¿Ya? ¿Sincera? ¿Qué más? Con reverencia. Constante. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Ya, con fe. ¿Qué más? Ya, de todo corazón. ¿Qué más? Oye, ese texto es muy bueno y lo vamos a ocupar más adelante. Ese texto es muy bueno, la historia de Jesús con la mujer de Samaria, del samaritano. Es muy bueno ese texto. Ya, entonces, y también es una clave el hecho de que la adoración es espiritual. ¿Ya? Ya, me voy a adelantar un poquito. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer, es interesante porque Jesús empieza a hablar con ella. Y Jesús le empieza a hablar de la vida de ella. Y le cuenta toda la vida. Le dice con cuántas personas ha estado y un montón de cosas. Y es curioso porque estas palabras de Jesús a ella la incomodan. Y ella le cambia el tema. Jesús está hablando de la vida de ella, le está confrontando la vida, y ella le cambia el tema y se lo lleva a la adoración. Y empiezan ahí a debatir de cómo se adora, ¿sí? Porque algunos, o ella decía, bueno, por tradición, nuestros padres adoraron aquí en tal lugar, y ahora nos dicen que es por otro lado. ¿Ya? No quiero profundizar mucho, pero lo que destaca acá Jesús es esto de la adoración es en espíritu y en verdad. Y eso es muy importante porque lo que está diciendo es que la esencia de la adoración en el nuevo pacto es espiritual. Ya no es material. La adoración no está centrada en los elementos tangibles o visibles. ¿Por qué? Porque esos elementos apuntaban a Cristo. Y Cristo es el cumplimiento de esos elementos. ¿Ya? Y ahí viene la pregunta y la clara respuesta. ¿Por qué nosotros todos los domingos no ofrecemos un holocausto? ¿O no traemos animales a ser quemados para el Señor? Es porque ese elemento apuntaba a Cristo. Y en Cristo se cumplió eso. Por lo tanto, ya no tenemos que enfocarnos en esto de lo material en la adoración, sino que en lo espiritual.
Y también tiene que ver con esto del templo y de la presencia de Dios. Que Dios no habita en templos construidos por nuestras manos. Él habita en nosotros, en realidad. Y nuevamente está reafirmando esta idea de lo espiritual. Entonces, muy buen punto ese. Pero hay un tema importante que nadie lo mencionó textual, pero es parte de la siguiente pregunta y para allá vamos a encaminar ya el tema. ¿Podemos adorar a Dios en el culto dominical conforme a nuestras propias ideas? ¿O debemos hacerlo según ordenanzas? Y esto es lo importante, hermanos. Exactamente. Nuestra adoración, como bien decía el hermano Ramiro, es espiritual, pero está fundada en una verdad y está regulada por una verdad. Por lo tanto, nuestra adoración en el culto dominical no puede ser conforme a nuestras ideas. ¿Ya? Para nosotros los presbiterianos es fácil decirlo, pero en otros contextos evangélicos esto es muy escandaloso, por decirlo de alguna forma. Porque, y lo vamos a ver más adelante también, pero a veces lo que prima es lo que uno quiere hacer en el culto. Soy yo el que va a ir a entregar algo a Dios. Cuando en realidad Dios determina y define que en su culto se hace lo que Él ha determinado que hay que hacer. Nosotros no podemos agregar cosas, por más que sean bien intencionadas. Porque a veces está ese punto. A veces uno tiene una muy buena intención, pero nosotros vemos que bíblicamente no bastan las buenas intenciones. Lo que basta es la fidelidad y la obediencia a lo que Dios ya ha determinado. Y eso es importante, ¿ya? Y por último, como introducción, ¿qué advertencia nos da Dios si no lo adoramos correctamente? Acá tenemos que ocupar la Biblia. ¿Qué advertencias bíblicas vemos cuando Dios no se le adora correctamente? Juicio, muy bien. ¿Qué otra cosa más? O sea, yo creo que juicio engloba todo. Sí. Todo lo que ustedes digan va a ir debajo de juicio. Pero lo que nosotros vemos es que en la Biblia esto del culto y de lo eclesiológico no se toma a la ligera. Es muy en serio. Y fíjense que esto es tan serio que Pablo en una carta recrimina mucho esto del desorden en la iglesia. No sé si usted recuerda a qué iglesia Pablo le recrimina muchas cosas. A Corintios. Porque hacían cosas indebidas. Buscaban su propio beneficio incluso. Decía que algunos incluso iban a puro comer a la iglesia. Y a beber, y ni siquiera eran capaces de esperar a otros. O sea, ni siquiera buscaban la comunión en el culto. Buscaban el deleite personal. ¿Y qué decía Pablo? Si ustedes tienen hambre, coman en la casa. No vengan con esa mentalidad a la iglesia. Y Pablo, en sus cartas, él ordena mucho esto de la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia. Porque no es algo que Dios se lo tome a la ligera. Y de hecho, los casos que quiero yo que analicemos el día de hoy van a reflejar eso. De que la adoración a Dios no es trivial. ¿Ya? Así que vamos con la Biblia, a lo que vinimos, a estudiar la Biblia. Nadab de Abiú. ¿Ya? ¿Conocen este ejemplo? ¿O esta historia? Levítico 10, 1 al 10. Si alguien lo quiere leer, se lo agradezco. Y está ahí. ¿O también? Ya. ¿Qué dice? Sí, no, perdón, del 10, del 1 al 3. Del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto
lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ya. Cuando habla de cayó es de silencio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta historia? Que es una historia trágica. ¿Ya? Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿por qué Dios deja esta historia en la Biblia? ¿Por qué Dios quiso que nosotros tuviésemos acceso a esta historia? ¿Por qué esta historia quedó en el canon bíblico o quedó en Levítico? ¿Y por qué Moisés, cuando escribe el Pentateuco, escribe esta historia? Y es porque aquí está reflejando también esto de que la adoración para Dios es algo serio. Y yo ahí destaqué unas palabras que eran parte del texto. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote, ¿cierto? Que estaba relacionado con la adoración, o sea, ellos no ignoraban, ellos sabían. ¿Ya? Cuando dice ahí hijos de Aarón, lo que está diciendo es que ellos sabían lo que estaban haciendo. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ya, hasta ahí todo bien. Acá viene el problema. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué es lo que está diciendo acá con extraño? ¿Qué es algo extraño? No ordenado, algo desconocido. Que el Señor no había mandado. O sea, cuando el Señor ve esto, dice, pero ¿yo cuándo he pedido esto? Es como eso, ¿cierto? Fuego extraño. Que Él nunca les mandó. Y noten este detalle. Que Él dice que Él nunca les mandó, no que Él nunca les prohibió. Noten esa sutileza. No es lo mismo algo que Dios nunca haya mandado hacer que algo que Dios nunca haya prohibido hacer. Esa es una distinción sutil y la vamos a ver más adelante porque hay una diferencia en cómo se entiende eso. ¿Ya? Pero se las dejo ahí para que lo tengan presente. Acá ellos hacen algo que Dios nunca les ordenó hacer, que nunca les mandó hacer. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? ¿Sí? Pero extraño tiene que tener una connotación particular. Yo creo que el mismo texto lo explica. El fuego extraño es aquello que el Señor no pide o no demanda. Yo creo que va por ese lado, porque fuego acá está haciendo referencia en este contexto a incienso, algo que se prende o se quema. Y también el fuego también se relaciona con el holocausto, sacrificio animal, o sea, enviar algo hacia Dios en adoración. Y ese fuego es extraño en el sentido de que es algo que Dios no pidió, y por eso es extraño. Exactamente, eso. Es básicamente eso. Hermano Igor. El NBI en la traducción de extraño dice sin consagrar. Ya. No coloca. Sí, ese es Ya. importante quizás, porque aquí uno lo entiende en esta traducción. Claro. En el original quizás a qué se refería, pero no creo que haya que buscarle una significación al extraño. Sí. Decir algo que sencillamente no correspondía hacer porque Claro. Dios no lo ordenó. Exactamente, sí. Exactamente. Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, aquí vemos la consecuencia. Y dice, y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. O sea, fue inmediato. Entonces Moisés dijo a Aarón, aquí es cuando ya viene la recriminación. Esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. O sea, como que Moisés le está recriminando a Aarón lo que pasó. Y acá viene la respuesta de Aarón. Y Aarón cayó. No había excusa. No le quedó otra más que, como se dice, agachar la cabeza y aceptar de que las cosas se hicieron mal. Y se reconoce. Se hizo mal. Entonces, vemos también ahí que la Biblia nos da claros ejemplos de que a veces se puede ser bien intencionado, pero si no es algo que Dios haya demandado o pedido, no es correcto. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento Dios es drástico. Es muy drástico.
Bueno, en el Nuevo Testamento también. El caso de Ananías y Zafira, que también en un contexto de culto, no sé si de culto, pero sí de eclesiología, de la comunión, ellos van derechamente y mienten. Y Dios inmediatamente también juzga. Entonces, para Dios esto no es tanto a la ligera como podríamos pensar. Para Dios esto es importante, lo que es la adoración. Hermano, ¿tú querías decir algo? Que ellos prometieron algo y después no lo cumplieron. Por eso la Biblia dice que uno se debe ser tardo en prometerle al Señor. Claro. Entonces, es importante esto, hermanos, ¿ya? Vamos con otro caso, ¿ya? Porque hay hartos casos en la Biblia. El caso de Usa. Usa, ¿ya? Vamos con segundo libro de Samuel. No es segunda, es segundo, porque es un libro. Libro de Samuel, segundo. ¿Qué nos dice? El libro de Samuel. ¿Ustedes sabían que Samuel era un solo libro? ¿El libro de Samuel era un solo libro? Junto con el libro de Reyes. O sea, originalmente era un solo libro que contenía los 4 libros. Segundo Samuel 6, 1 al 11. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos? Ya, por favor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala y de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual él invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Atío, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la casa de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bien, acá tenemos entonces otra historia trágica, ¿ya? En este caso es la muerte de Usa. Entonces yo ahí tengo la frase ya en negrita que señala esto de Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. O sea, imagínense, hermano, es un contexto de estar trasladando el arca de Dios, incluso es un contexto de adoración, porque menciona que el pueblo estaba danzando, es una caravana, por decirlo de alguna forma. Y esta había sido transportada o estaba siendo transportada por una, acá dice el versículo 3, un carro nuevo y llevado a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que David construye un carro, o tiene un carro nuevo, guiado por bueyes, en donde se está transportando el arca de Dios. Como una carreta. Como una carreta. Ese es el contexto. Y mientras van de camino y el pueblo está adorando a Dios, porque este es un acto de adoración a Dios, como que algo pasa, los bueyes empiezan a, no sé si algún buey pisó mal, se tropieza, la carreta empieza a ladear, y este arca empieza como a caerse. Y ahí es cuando Usa ve esto, y él va, entre comillas, como que la sostiene, y es como para reacomodarlo. Es como que algo se está cayendo, lo sujeta y yo me imagino tratando de tirarlo para allá, porque los bueyes estaban tropezando, y el furor de Jehová se encendió contra Usa. O sea, Usa tuvo una muy buena intención. Pero Dios no se agradó de eso. Es raro el texto. Si lo vemos de esa forma, es muy extraño. Pero nos está mostrando de que había una buena intención,
de corazón, que yo creo que no la podemos cuestionar, la de Usa, pero esa buena intención es juzgada por Dios y no de una forma correcta. Y no tiene un final feliz, por decirlo de alguna forma. Había una instrucción Exactamente. respecto de cómo se debía movilizar el arca. Para allá vamos. Ya, bien, no se me adelante. Vamos para allá. Y ahí está el problema. De que esta consecuencia o este acto es una consecuencia de malas decisiones que se tomaron. Y vamos para allá, ¿ya? ¿Qué nos dice el texto bíblico sobre el caso de Usa? Y la respuesta es clara. Que Dios había dado instrucciones al pueblo. Dios ya había dicho lo que había que hacer. Y el pueblo no hizo lo que había que hacer. Y aquí nosotros podemos especular y llegar a una conclusión. En este evento trágico, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable acá? David. Es David. David era el rey. Y David sabía lo que tenía que hacer. Y no lo hizo. Veamos por qué. En primer lugar, ¿qué dijo Dios sobre el transporte del arca? Vamos con Éxodo 25, si alguien lo tiene, por favor, que lo lea. Éxodo 25, 14, 15. Y se te dan las varas con los anillos al lado del arca, para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellos. Ya, clarísimo. 14, 15, ¿cierto? Las varas quedarán en los anillos del arca. O sea, el arca tenía unos anillos por el costado. No se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo... Perdón, las varas que harán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Y meterán las varas por el anillo a los lados del arca para llevar el arca con ellas. O sea, el arca se transportaba con varas. Eso es lo que está diciendo. Transporte humano. ¿Ya? De a poquito vamos a ir viendo cuál era la exigencia de Dios. Pero la primera es que varas. A través de los anillos que cruzaban este arca. Exactamente. Y David sabía esto. Quería hacerlo mejor y mandó a construir un carro. Ya. Vamos con otro. ¿Ya? No sé si cómodo. No sé. Pero vamos con la siguiente. La tribu de Leví era la encargada de transportar el arca. Por favor, léanlo si alguien lo tiene. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir su nombre hasta hoy. Ya, ahí está. Ahí está la ordenanza clara. Era la tribu de Leví la encargada de transportar el arca. No era cualquiera. No era un carrito. No era una carreta. No, era una tribu. Eran ellos. Pero Dios era más estricto todavía. Los hijos de Coat debían ocuparse de transportar el arca, sin tocarla. Números 4, si alguien lo tiene, por favor. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles, de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Ya, ahí está hablando de este acto de mudarse. ¿Ya? Entonces hay que desarmar esto, cubrir el arca y nuevamente menciona esto de las varas. Ya. Y el 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Ya, clarísimo. ¿Quiénes eran? Los hijos de
Coat. Ellos tenían esta responsabilidad y nuevamente aquí está explícito esto de no tocar. ¿Por qué? Porque... Y está dicho, o sea, yo había dicho ya que iba a pasar eso. Incluso también hay otros versículos que hablan de lo que llevan, por ejemplo, las cortinas, que son otros, tampoco pueden como intercambiarse los roles. Sí. Entonces, nosotros vemos que Dios es bastante estricto y es bastante rígido a la hora de dar las instrucciones de la adoración. No queda a imaginación de uno, es Dios. Fue muy explícito con cada detalle, con cada cosa. Exactamente. Hermano Igor. Y no solamente con la ordenanza, sino que los roles que deben cumplir. Claro. La iglesia también es roles. Entonces, el Señor es bien estricto y deja todo normado, por decirlo de alguna forma. No queda al criterio de, en este caso, del pueblo. No es el pueblo el que decide, ya tú lo transportas ahora, después lo transporto yo, tú haz esto, después yo hago esto, después intercambiamos, que no me gustó mi tarea, hazla tú por mí, yo hago la tuya. No es eso. Cuando hablamos de la adoración de Dios, para Dios es algo serio. Y en este caso, el arca era transportada por los hijos de Coat sin tocarla, ¿ya? Y Números 4, del 17 al 20, nos muestra que Dios es rígido en esto de la adoración. ¿Qué es lo que dice? Ahí mismo, más adelante, si alguien lo tiene. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat, entre ellos los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan, y no mueran. Haréis con ellos esto a Aarón y sus hijos, vendrán y nos pondrán cada uno en su oficio y en su casa. Sí, el 20. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. ¿Por qué morirán? O sea, nuevamente Dios estipula la forma. Y Él dice, no lo hagan de otra forma o no ignoren esta ordenanza porque si no, morirán. Dios se toma muy en serio esto de la adoración. Esta historia tiene muchos temas de cosas que se hicieron mal. El arca no podía ser transportada por bueyes, sino solamente los hombros. Números 7, del 1 al 9, ¿qué dice? Y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de arca del tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos los utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de la casa de sus padres, los cuales eran los príncipes de la tribu que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada uno 2 príncipes un carro, y cada uno un buey, y le ofrecieron delante del tabernáculo. Pausa. Está hablando aquí de carros y bueyes, como una ofrenda. Ya, ¿qué ocurre con eso? Siga, por favor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gerson, conforme a su ministerio, y a los casos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Clarísimo, ¿no? ¿Qué ocurre? Dios reparte para todos, pero Él dice, ellos no, porque la labor de ellos va a ser transportar esto a través de sus hombros. Y ahí uno podría decir, pucha, es injusto entonces el Señor. ¿Por qué a uno les permite hacer algo y a otros no? El Señor dictamina los términos de la adoración. Y a los hijos de Coat no les dio esto, y por eso yo creo que también la historia de Usa menciona esto de los bueyes, porque está haciendo referencia a que se desobedeció. Se estaba desobedeciendo a lo que Dios había dicho. Y eso trajo la muerte
¿Sí? Yo con el versículo de número 4, ahí entendí por qué David era culpable. Porque en el versículo 15 dice, en el 17 dice, no hagáis que mueran. No. Ahí entendí por qué David era culpable, no lo había entendido antes. Porque, claro, el juicio fue sobre Usa, pero el culpable Era David. Sí. Y de hecho, para allá vamos. David entendió que debían proceder según el mandato de Dios. Y vamos a 1 de Crónicas 15. ¿Ya? Los libros de Crónicas son libros paralelos a los libros de Reyes, del reino. ¿Ya? Entonces, a veces como que se cuentan las mismas historias. ¿Ya? Entonces vamos con primer libro de Crónicas, 15. ¿Qué dice? Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y se levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Ven? David está reconociendo de que Dios dice que el arca debe ser llevado por los levitas. ¿Ya? Y el versículo 15 también tengo aquí. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. La última palabra es clave, o sea, la última frase. Conforme a lo que Dios había dicho en su palabra. Entonces, es interesante esto porque si lo aplicamos a un contexto más práctico, lo que pasa acá es que por la negligencia o por la ignorancia, en este caso de David, yo creo que es negligencia, hace pecar a otros. Y otros se llevan el juicio de Dios también por eso. Dios es estricto. ¿Sí? ¿Para qué? Si Dios no quería eso. Entonces, la idea es que esto también vayamos ya a aterrizarlo en nuestro contexto. Porque a veces también tenemos que lidiar con eso. Con esto de querer hacer cosas que el Señor no ha pedido. Hacer cosas que el Señor no ha demandado. Por más que sea una buena intención. Lo que prima acá, y bien lo dice el texto, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que debe primar. No son nuestros gustos, no son nuestros deseos, no es lo que nosotros creemos que es, sino que es conforme a la palabra de Jehová. Y el último caso, hermanos, se nos fue la hora rápido. El becerro de oro. ¿Ya? Yo creo que esta historia ustedes se la saben ya bien, ¿cierto? Yo traigo el texto acá, pero se los voy a resumir, ¿ya? Porque acá vemos claramente cuando hay una falta de liderazgo, queda la escoba esa en el pueblo de Dios. Porque Moisés, ¿dónde estaba? Estaba en el monte con el Señor. ¿Y qué ocurre? Que como que el pueblo se desespera. Como que dice, Moisés se ha demorado mucho, y van donde Aarón, ¿ya? Nuevamente Aarón metido en una historia, no dejando bien parados a los sacerdotes, y dice, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, o sea, al hombre que había usado Dios para mostrar toda su gloria y su poder, ya no sabemos dónde está, ya lo perdimos. Y Aarón dijo, o sea, fíjese cómo este relato nos dice que incluso Aarón ni siquiera los confronta. Aarón les dice, bueno, hagámoslo. Apartad los zarcillos de oro que están están en las orejas de vuestras mujeres. O sea, está haciendo referencia a joyas o elementos de decoración de oro de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hoy están perdidos.
Pero hay un detalle. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿A quién estaban adorando? Según el texto. ¿A Jehová? O sea, estaban adorando una imagen que en el fondo prefiguraba a Jehová, pero era un becerro. O sea, ellos estaban transgrediendo las ordenanzas de Dios, pero su motivación interna era adorar a Jehová. Y esto es interesante porque esto demuestra y nos muestra que a veces podemos ser muy bien intencionados y creer que estamos adorando correctamente a Dios, porque el texto lo dice. Aarón dice: mañana será fiesta ¿para quién? ¿Para los dioses paganos? Para Jehová. Pero lo estaban haciendo de la forma incorrecta. Y ellos sabían lo que estaban haciendo. Estaban adorando de forma idolátrica al Señor. Y esto tiene consecuencias también. Ustedes se saben la historia. Estaba Moisés y Dios se enoja cuando está con Moisés. Y Dios dice que va a castigar esto. Y ahí vemos cómo Moisés intercede por el pueblo. Y Moisés lo que hace es decir: pero Señor, por fidelidad a tu pacto, a lo que tú has prometido, por favor, no derrames tu ira sobre el pueblo. Entonces después Moisés viene o desciende del monte y ahí aparece Josué en la historia. Y la conversación es como: oye, parece que están de fiesta, parece que algo pasa en el pueblo. Y Moisés dice: no, en realidad están idolatrando y están adorando incorrectamente y están ofendiendo al Señor. Y ahí vemos que después, y el relato así lo muestra, que Moisés es drástico. Moisés se enoja. Lo primero que hace es derribar quiebra las tablas. Pero con respecto a este elemento, él lo destruye. E incluso lo muele y lo mezcla con un líquido que había y les hace de beber ese líquido. Y al final, la historia también nos muestra que este acto tiene consecuencias mortales. Porque ahí, en ese mismo acto, murieron, ¿cuántas personas? 3.000 personas. A causa de esta desobediencia, murieron 3.000 personas del pueblo de Dios. Por no ser fieles a lo que Dios había ordenado. Y para cerrar, hermanos, Terry Johnson, un escritor, en su libro Adoración Reformada, él dice algo bien interesante. Uno puede ser muy sincero y sin embargo estar sinceramente equivocado al ofrecer a Dios una adoración cuya forma Él no ha autorizado. Entonces, de manera introductoria, porque estamos recién en la introducción a este tema, ¿qué es lo que tenemos que ya empezar a quedarnos y guardarnos de la palabra de Dios? En primer lugar, la adoración es importante, porque Dios nos muestra en las historias que para Él la adoración no es trivial. En segundo lugar, dado que la adoración para Dios es importante, es Él quien define y determina los términos de esa adoración. Y lo vamos a ver también más adelante. Y en tercer lugar, es por eso que el pueblo de Dios debe adorar a Dios conforme a como Él ha ordenado. Porque si no lo hacemos conforme a como Él lo ha ordenado, podemos caer en estos errores, en donde, por muy sinceros o bien intencionados que seamos a la hora de querer adorar a Dios en este contexto de la adoración comunitaria, eso no garantiza que estemos haciendo lo correcto. Porque podemos estar perfectamente equivocados y ofrecer a Dios algo que Él no está pidiendo y que no ha autorizado. Es un tema importante.
Y es un tema muy práctico. Y este es un tema, hermanos, que las iglesias reformadas y los presbiterianos defendemos harto. ¿Por qué? Porque esto se relaciona mucho con la sola escritura. Y es bíblico, totalmente. ¿Qué dice la sola escritura? ¿Quién podría definir lo que es la sola escritura? Y práctica es la Biblia, lo que Dios ha dicho en la Biblia. Y por tanto, si nuestra única norma de fe práctica es la Biblia, y la adoración es un acto práctico que nosotros hacemos, ¿cómo debe ser esa adoración? Conforme a lo que dice la Escritura. Dios no deja espacio a la imaginación. Dios no deja espacio a la innovación en relación a incorporar cosas que Él, o elementos que Él no ha pedido incorporar en el culto. Por lo tanto, es sumamente importante que adoremos a Dios de la forma correcta. Y la forma correcta no necesariamente se justifica con nuestras buenas intenciones. Nuestras buenas intenciones tienen que ser juzgadas a la luz de la Escritura. Y si nuestras buenas intenciones no son conformes a lo que Dios ha determinado o definido, el problema no está en la Escritura. El problema está en nuestras buenas intenciones, que entonces no son buenas, porque no están conformes a la palabra de Dios. Entonces, es un tema bien importante y relevante, y espero que durante enero estemos reflexionando en torno a esto, ¿ya? Es muy práctico para lo que es la iglesia, y sin duda revela y refleja muy bien este principio que nosotros declaramos, la sola Escritura. Lo único que norma y regula la adoración es la Escritura, no nosotros, no la experiencia, no las emociones, no la historia, es la Escritura. ¿Ya? ¿Preguntas o comentarios? Muy bien, ya viene. No se pierdan los próximos capítulos. Sí. Ya, les comento, la idea es que ya tenemos un panorama general, ya las próximas clases vamos a ir viendo cómo las iglesias entienden esto de la adoración, porque nosotros como reformados creemos en el principio regulador, pero hay otras iglesias que siguen otros principios, ¿ya? Y también los vamos a describir. Luego de eso, la idea es que podamos ver cómo desde la confesionalidad también, de la Confesión de Fe de Westminster, nosotros entendemos también esto. Cómo también, por ejemplo, la ley, los 10 mandamientos, y en particular los primeros 4, se relaciona muy bien también con la adoración. Para luego, una vez que tengamos todo eso, bueno, vamos a ocupar el texto también de Jesús con la mujer de Samaria, que es un texto también clave en lo que es la adoración en el Nuevo Pacto. Y después de todo eso, yo quiero, de verdad, soy bien honesto, yo quiero que nos cuestionemos si nuestro culto, nuestra estructura de culto es conforme a la palabra y si estamos faltando incluso en algo, a lo mejor. ¿Ya? Yo quiero que hagamos ese ejercicio, porque a eso nos tiene que llevar la reflexión bíblica. A cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto o no. Si estamos dando la importancia a los elementos que son importantes en el culto. O a veces la importancia que le damos es a otras cosas externas, en vez de lo que es importante realmente en el culto a Dios. Yo a eso quiero llevarlos, hermanos, a que reflexionemos. E incluso si tenemos que modificar el orden del culto e incorporar más cosas, agregar más momentos de palabra, porque a veces lo que prima es la opinión o la reflexión de uno, pero algunos postulan que debería primar más la palabra. Muchas más lecturas. Hay hermanos que a veces reclaman por la hora, que el culto es muy largo, pero el culto de Dios tiene que tener la palabra de Dios. Eso debe primar. Entonces, hagamos esa reflexión. Yo le invito, hermano, a que sinceramente y de forma honesta hagamos esa reflexión. Que estudiemos bien qué dice la Biblia con respecto a la adoración y que después eso lo apliquemos a nuestro contexto. Porque no sacamos nada con hacer todo un barrido teológico, llegar a conclusiones maravillosas sobre la adoración y a la hora después de cuestionarnos a nosotros decir, no, pero es que eso no aplica para nosotros, o quedémonos así nomás. Era para ese tiempo. No tiene mucho sentido. Tenemos que aplicarlo, hacer esta reflexión. Hermano... ¿Esto también va obligado a un milagro?
¿Va muy ligado al liderazgo después? Sí, pero no. Lo que es liderazgo está asociado a gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia, si bien es cierto, aplica en el culto, es más amplio. Por lo tanto, yo no lo encasillaría acá. Yo creo que no. Hay principios que se mantienen, hay estructuras que se mantienen, hay órdenes también que se mantienen, pero lo que es gobierno de iglesia es más amplio. Yo no lo encasillaría acá. No va por este sentido. O sea, se relaciona. Sí, hay elementos que son compartidos, pero va más allá que eso. ¿Ya? No lo vamos a abordar acá. Esto está solamente relacionado con el culto público y lo que hace el pueblo de Dios cuando se reúne en la iglesia. Porque el liderazgo va más allá del culto público. Los que lideran la iglesia lideran más allá del día domingo. Lo hacen en la semana. Es más amplio que eso. Entonces, no lo vamos a meter acá. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión o comentario para terminar? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Ah? Ya la sacaremos la duda. Bien, oremos, hermanos, para terminar. Nos pasamos en la hora, pero estuvo bueno. Señor, te damos gracias nuevamente en este día por permitirnos estar reunidos y acercarnos a tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos sigas guiando, que tú, Señor, nos hagas ver qué es lo que tú quieres para nosotros, que tú nos hagas entender que la adoración es como tú quieres que sea y no conforme a principios humanos, imaginaciones humanas o incluso buenas intenciones de nosotros, Señor. La verdadera adoración es conforme a tu palabra. La verdadera adoración es seguir tus mandatos, Señor. Y es por eso que te pedimos que nos acompañes en este camino, Señor, para que podamos también reflexionar en torno a nuestro culto dominical, a que podamos, Señor, entender y ser confrontados si efectivamente estamos glorificándote en cada elemento en nuestro culto, Señor. Y si estamos fallando, que tú nos permitas darnos cuenta, reconocer y enmendar el rumbo, Señor. Porque eso es lo que tú haces a través de la historia. Tú, Señor, nos muestras los errores para que nosotros cambiemos y te glorifiquemos en lo que hacemos. Te damos gracias, Señor, por esta primera clase y te pedimos que nos acompañes. En el nombre de Jesucristo. Amén.